Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas a este webinar en el que damos inicio, como todos los años, a dos cursos organizados por la TINDAD. Esta vez son dos cursos. Ya es la quinta experiencia del curso original sobre economía feminista, y desde este año también estamos organizando uno sobre temas más especializados. En el primero se tratan temas sobre pobreza, política fiscal, deuda, sistemas tributarios, mientras que en el segundo vamos a inaugurar este año con algunos módulos sobre financiarización, financiamiento climático, la reforma de la arquitectura financiera internacional. Así que quiero darles la bienvenida hoy. Estamos con compañeras con quienes nos une la aspiración de un mundo, una región, países distintos con mayor justicia social, y excelentes académicas también. Entonces les dejo con Andrea, que es la moderadora. Andrea es mexicana, trabaja en el área de tributación de la Fundación Fundar en México, y acaba de hacer una publicación sobre justicia tributaria y género. Y bueno, ella a partir de ahora se queda con el micrófono coordinando esta sesión. Muchísimas gracias por la presencia. Hola a todas, muchas gracias Vero por la invitación para moderar este espacio. Bienvenidas Alma, Flavia, es para mí un gusto estar aquí con ustedes y poder llevar esta conversación. Y bueno, como saben, el panel está titulado ¿Qué entendemos por cuidados y cuál es su importancia? Entonces hoy nos dedicaremos a escuchar a las expertas hablar respecto a qué debe ser entendido por cuidados, porque muchas veces creo que se pierde la dimensión integral y se puede caer como en reduccionismos cuando no lo abordamos desde la economía feminista. Y pues también hablaremos sobre cómo financiar el acceso al derecho al cuidado, ¿no? Que esto está también cruzado por la justicia fiscal. Y como ya decía Vero, pues la implementación de sistemas tributarios que sean progresivos, que sean más justos y que también tengan una visión y una perspectiva de género y feminista. Entonces, para comenzar, voy a hacer las presentaciones de nuestras panelistas. Iniciaré con Flavia Marco Navarro. Ella es abogada, magíster en Derecho Económico y especialista en estudios de género. Realiza investigación social con perspectiva feminista y de género. También realiza labores de asistencia técnica en políticas sociales y facilitación de procesos participativos. Flavia tiene más de 23 años de experiencia laboral con el sistema de Naciones Unidas, tanto en la CEPAL como ONU Mujeres y la OIT, realizando investigaciones, dando asistencia técnica a gobiernos y coordinación de proyectos en temas de empleo, seguridad social y cuidado. A esto se adiciona su experiencia como consultora de agencias de cooperación y ONGs internacionales y nacionales en Bolivia, y también es docente en universidades de Bolivia y Chile. Actualmente, Flavia es investigadora del Centro para la Promoción y el Desarrollo Humano Sostenible e integra la Global Care Work Network, la plataforma por la corresponsabilidad social y pública del cuidado en Bolivia, la Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo, Género y Vida Cotidiana. Es autora de más de 40 publicaciones en diversos países de América Latina y Europa, entre artículos y libros sobre seguridad social, cuidado, empleo y políticas públicas. Bienvenida, Flavia. Muchas gracias por estar aquí. Ahora presentaré a Alma Espino. Ella es uruguaya, economista feminista. Sus principales áreas de trabajo han sido economía laboral, cuidados y comercio internacional desde una perspectiva de género. Es la presidenta del Centro Interdisciplinario de Estudios del Desarrollo, Uruguay. También ha sido investigadora y directora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. De 2011 a 2017 fue responsable de la asignatura Economía y Género de la licenciatura en Economía de la FCA de la Universidad de la República. Por su producción académica, Espino integró el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay desde 2008 hasta 2022.
Alma también tiene numerosas publicaciones en revistas arbitradas, capítulos de libros, documentos de trabajo e informes. Es también consultora de diversas agencias gubernamentales de Uruguay y de la región, así como de organismos internacionales, entre los que están el Banco Mundial, ONU Mujeres, IBID, la CEPAL, OIT, entre otros. Finalmente, Alma fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Economía Feminista y fue miembro electa del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres de 2016 a 2019. Muchas gracias también, Alma, por estar aquí. Sin más por el momento, le doy la palabra a Alma para que nos dé una introducción hacia cuál es la importancia de los cuidados y cómo deben ser financiados. Muchas gracias, Alma. Ya podemos ver tu pantalla, pero creo que tu micrófono está silenciado. Hola, ¿qué tal? No podía, por la disposición de la pantalla, no podía acceder al icono del micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es muy emocionante ver el número tan importante de participantes del curso. La verdad que llama la atención y gratamente. Gracias, Andrea, por la presentación. Y bueno, sí, yo voy a introducir estos temas que están relacionados con las políticas de cuidados y que, en mi opinión, desde una perspectiva feminista, significan una apuesta al bienestar, a la igualdad social y de género y al desarrollo. Entonces, me gustaría compartir con ustedes y pasar a tratar de dar elementos para pensar por qué es importante invertir en cuidados. Seguramente esto lo van a estudiar en detalle quienes sigan el curso, pero bueno, a los efectos de abrir esta conversación, este foro, yo diría que al menos por 3 razones. Por un lado, como dice Lourdes Venería en la publicación de 2003, sostiene las relaciones interpersonales y familiares y produce bienestar. Y todas y todos los que estemos aquí participando sabemos esto de qué se trata. Es decir, hay entretenimientos que tienen que ver con relaciones interpersonales. Una segunda razón es que contribuye a la igualdad social y de género. Y después vamos a poner las vías por las cuales esto puede ocurrir, así como posibles ejemplos que puedan surgir o evidencias donde se haya ya estado caminando en ese sendero. Y es uno de los pilares del desarrollo económico y social, porque a veces hay reduccionismo de distintos lugares cuando se evalúa o se propone el tema de los cuidados, o entenderlos como algo que es solo para las personas que sufren fuertes factores de dependencia por edad, por salud, por lo que sea, o como una cuestión que está relacionada con las propuestas de las feministas y la igualdad de género, pero a mí me gustaría desarrollar este mínimo conjunto de factores por los cuales entiendo que es importante invertir en cuidados. Las políticas públicas en esta área pueden operar como factor de igualdad, como estrategias para la equidad, pueden operar en el funcionamiento del sistema económico, que es algo que sobre todo para quienes hemos estudiado o estamos estudiando economía, sabemos que esto raras veces se combinan. Se explica la importancia de los cuidados considerando la importancia que los mismos tienen para que la economía
tal como la conocemos, tal como la vivimos, pueda funcionar. Y las políticas públicas en el área de los cuidados, porque, ojo, voy a adelantarme a decir esto, políticas públicas de cuidados puede haber muchas, y de hecho las ha habido. El tema es desde qué perspectiva son estas políticas de cuidado. Entonces, las políticas de cuidado que nosotras queremos discutir, que pueden operar en este sentido, también pueden atender o deben atender al desarrollo económico y social del país. Entonces, quiero comentar que cuando las feministas hablamos de cuidados, sabemos, o debemos saber, o quienes estamos estudiando en estos cursos, que al concepto de cuidados se ha arribado a través de un proceso bastante largo de trabajo, de debates, de cuestionamientos, de relacionar aquello que hacemos las mujeres dentro de los hogares con el funcionamiento del sistema capitalista, de debatir a quién le servía el trabajo doméstico que las mujeres hacemos supuestamente, y también de verdad, por amor exclusivamente. Le servía a los hombres, pero le servía también a los capitalistas. Los capitalistas sacan de este trabajo no remunerado algún beneficio, alguna ventaja. Entonces, todo esto se pone en movimiento por las feministas ya en los años 70. Y, y a partir de ahí y de esos debates y de la participación de feministas de varias partes del mundo y con distintas improntas ideológicas y políticas, que ya ponían los ojos sobre el trabajo doméstico, bueno, comienzan las economistas con herramientas conceptuales que en algunos casos provienen del marxismo, a hablar de trabajo reproductivo. Reproductivo en el mismo sentido que cuando hablamos de la economía en su conjunto, hablamos de producción y reproducción, porque en el capitalismo o en este sistema económico debe haber producción de bienes y servicios y debe haber una reproducción para que pueda renovarse, para que pueda haber acumulación del capital, etc. Entonces, nosotras vamos viendo que el trabajo de reproducción involucra también la reproducción social, la reproducción biológica y social. Es decir, ya no estamos hablando de que merecen ser cuidadas algunos colectivos que tienen serios o problemas crónicos de salud, los ancianos dependientes, sino que estamos hablando de la contribución de ese que se compone de trabajo doméstico y de cuidados, tanto directo como indirecto, en los hogares y también en la sociedad. Es decir, hemos pasado, en este hoy me gustaría, por supuesto, citar a Valeria Esquivel, que es la colega que ha trabajado tanto sobre este tema, sobre la economía del cuidado, porque, como les decía, la reproducción biológica y social requiere, ¿sí?, del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, pero también del trabajo doméstico y de cuidados remunerados, tanto sea en nuestras casas, en nuestros hogares, a partir de la tercerización del trabajo en manos de las trabajadoras domésticas en casas particulares, como en el mercado y como también en el sector público. La economía del cuidado se constituye entonces de esta manera y nos ha permitido visualizar que con relación al trabajo doméstico y de cuidados, a la atribución de esa responsabilidad, a la calidad de los servicios y bienes que se presten y que se reciban,
lo tenemos que analizar con la perspectiva de diferencias de género, de clase y de generación. Entonces, la economía del cuidado nos habla tanto de quienes reciben los cuidados como de quienes prestan los cuidados. Y tengamos en ya sea por parte de personas que se dedican a esto de manera remunerada o no remunerada, y el autocuidado incluso, somos todas y todas las personas. ¿Por qué empieza a cobrar, en el caso de América Latina, y a partir de la primera década del año 2000, tanta importancia esta discusión sobre los cuidados? Bueno, cobra importancia porque las feministas traíamos ese bagaje conceptual que hace parte de nuestras demandas, nuestras reivindicaciones, de colocar las economistas feministas el tema del trabajo no remunerado como un sostén del viene de ahí, de cómo esa división sexual del trabajo nos impone una serie de desigualdades de género que terminan siendo desventajas para la vida de las mujeres y algunas desventajas para la vida de los hombres también. Pero ¿qué es lo que dinamizar este debate? Bueno, un contexto que dice, como dice ahí esta filmina o ilustración, ¿por qué importa cada día más? Porque se produce un envejecimiento del envejecimiento, es decir, las personas mayores son cada vez más mayores, porque hay avances tecnológicos que prolongan la esperanza de vida, avances tecnológicos tanto en el campo de la medicina, como en el campo del empleo, como en el campo de la vida cotidiana. También se produce un aumento de personas dependientes debido a los accidentes de tránsito que, como ustedes imaginan, hace nada más que 50, 60 o 70 años no tenían la misma importancia. Y hay algo que ha sido muy determinante, la incorporación masiva de mujeres al empleo. Porque, ¿qué pasa? Ocurre que hay menos brazos de mujeres que en forma no remunerada pueden dedicarse a este tipo de tareas. Pero además, hay otros cambios, importantes cambios culturales, cambios en las expectativas y en las aspiraciones de las mujeres que hemos comenzado a estudiar, que tenemos una preparación cada día mayor, que la queremos aprovechar en los mercados laborales, que queremos trazar y ser creativas o creadoras de nuestras propias trayectorias de vida. También esos cambios han dado lugar al aumento de los hogares monoparentales encabezados por mujeres. Y en general, la falta de corresponsabilidad que en América Latina es brutal, porque el Estado hace poco o muy poco, estados frágiles, estados a veces fallidos. Entonces, hay falta de corresponsabilidad, porque hay ausencia de políticas de conciliación en contextos donde a veces las negociaciones empleados patronales no se dan, y aunque se den para un determinado núcleo de la población, tenemos altos porcentajes de población en condiciones de informalidad que no tienen acceso a eso. Todo eso se ha dado en llamar o en mencionar como un déficit del cuidado. Es decir, tenemos problemas ¿para qué? Tenemos problemas para asegurar la sostenibilidad de la vida, en primer lugar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos problemas para asegurar que las personas podamos vivir con dignidad relativas de elegir una vida como la que nos gustaría vivir. Entonces, yo les decía la importancia y la relación que existe entre la reproducción social
y el funcionamiento de los sistemas económicos. Bueno, en primer lugar, porque hay un aporte del trabajo no remunerado a la economía de bares. Imagínense, sí, no remunerado, que produce bienes y servicios. Bienes y servicios que como no pasan por el mercado y como no son remunerados, no tienen precio. Pero nosotras nos hemos ocupado de saber cuáles países estos 127% de los países. Casos como en el de Uruguay, las estimaciones nos han dicho Alma, que sí, discúlpame que te interrumpa, pero está muy entrecortada la conexión. Quizás si apagas la cámara puede sí, voy funcionar a mejor. apagar la cámara y la voy a cambiar de lugar. Denme Dale, medio minuto, por favor. disculpas. No, no. A veces, cuando nos cambiamos de lugar, mejora. Vamos a probar acá. ¿Se escucha? Sí, cualquier cosa te avisamos. Sí, por favor, me avisan. Entonces, decía, el aporte del trabajo no remunerado a la economía es muy invisible, porque no tienen precios, ni los bienes ni los servicios que se producen, no pasan por el mercado, pero nosotras, digo, las economistas feministas, lo hemos estimado, estoy repitiendo esto por si no se comprendió, y hemos logrado mostrar la importancia en términos de porcentaje del PBI que reviste para algunos países. Pero además, porque es un trabajo, ¿sí? El trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados, que contribuye, ¿sí?, a la reproducción de la fuerza de trabajo y de las generaciones. ¿Esto qué quiere decir? Es imposible imaginarse el funcionamiento del sistema económico si no hay una fuerza de trabajo quiere decir la capacidad física e intelectual para desarrollar actividades, para desarrollar un trabajo, proponerse un fin, trazarse una estrategia. ¿eh? Y además, fíjense ustedes una cosa importante, interesante, en este mundo tan cambiante y tan lleno de incertidumbre, la preparación de la fuerza de trabajo para cumplir con los requisitos del funcionamiento de la economía son cada vez mayores. Por otro lado, es el aporte de los hogares a la economía del país. Y, como les decía antes, el valor económico de los bienes y servicios producidos en los hogares. Todo eso nos explica esa importante relación entre ambos factores. ¿Qué es lo que ocurre? Existe una relación entre las formas en que se realiza la reproducción social y el sistema económico versus, puse yo, la igualdad de género. Es decir, no todas las formas de organizar la reproducción social se orientan a la igualdad de género. Es más, en general, lo que nosotras vemos y la realidad que tenemos a nuestro alrededor es que precisamente la manera en que se organizan los cuidados está lejos de contribuir a la igualdad, contribuye a las desigualdades. Nosotras pensamos entonces que esa relación debe asegurar la igualdad de oportunidades y el empleo de calidad, el acceso a la protección social y a los derechos, mayores posibilidades de elección y autonomía económica femenina. ¿Qué quiere decir autonomía económica? Bueno, en este caso, disponer de ingresos propios y aprovechar el capital educativo obtenido. Entonces, voy a pasar a explicar ¿por qué es un factor de igualdad, como decía al principio, el tema de las políticas de cuidado? Bueno, porque Alma, las desigualdades... Sí, discúlpame que te interrumpa de nuevo. Solo
si podríamos acelerar un poquito el paso para ir con el cronograma. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué factor de igualdad o estrategia para la equidad? Bueno, porque hay desigualdades originadas en la distribución del cuidado recibido y en los recursos con que cuentan las personas para hacerse cargo del cuidado de sí mismas y de los demás. Y el Estado tiene la posibilidad, a través de las políticas públicas, de superarlas. La disponibilidad de ingresos de las personas y los hogares determina, como ustedes saben, la posibilidad de recibir, dar cuidado y su calidad. Las prácticas sociales para la provisión de los cuidados también contribuyen a esas desigualdades. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una subvaloración del trabajo en las actividades que se consideran femeninas y porque hay una atribución a las mujeres en la esfera doméstica y en la esfera pública de esas responsabilidades. Entonces, un sistema nacional de cuidados o políticas de cuidados que procuren la equidad deberían contribuir a fortalecer el acceso al empleo en igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de empleo de calidad, uno de los factores más importantes se relaciona con el servicio doméstico de trabajadoras de tareas domésticas y del cuidado en los hogares. El 99% son mujeres, su mayor parte son trabajadoras informales. Es necesario que las políticas de cuidado incorporen políticas de formalización, de fiscalización y de incentivos a la capacitación de las trabajadoras domésticas. Entonces, y para terminar, ¿por qué le atribuimos tanta importancia a las políticas públicas de cuidado? Bueno, porque creemos que el único actor que es capaz de asegurar cierta igualación de oportunidades son los estados, es decir, desde un enfoque de derechos, con principios de igualdad, universalidad y solidaridad. Las políticas de cuidado no son exclusivamente para los pobres, no son políticas antipobreza. Entonces, el Estado puede intervenir de varias maneras, puede invertir de varias maneras. Como proveedor de bienes y servicios, lo cual ya lo van a discutir más adelante, requiere maximizar los espacios fiscales, pero requiere voluntad de la política fiscal para crear el espacio necesario para contribuir. El Estado es muy importante como regulador para poder asegurar la calidad y la cobertura, y es quien puede financiar todo aquello que no es atractivo para la inversión privada. Es decir, la inversión privada se guía por criterios que no son los que el Estado puede considerar. Entender los cuidados como responsabilidad colectiva, donde el Estado debe ser el garante del ejercicio de los derechos de quienes cuidan y son cuidados. El Estado convoca, regula, articula la participación de los otros actores corresponsables de los cuidados: mercado, comunidad y familias. En el sector privado hay que trabajar con la parte del sector de empresas. Hay iniciativas al respecto. En los países que existe la negociación colectiva se puede trabajar. Termino entonces. Hacia sistemas de cuidado, hacia políticas de cuidado que promuevan la igualdad de género, el desarrollo económico y social y la distribución del ingreso como alternativa a políticas que en el fondo son nada más que paliativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma, por este encuadre sobre la gran importancia que tienen los cuidados para el sostenimiento de la vida, la reproducción de las sociedades. Y bueno, también lo importante que es contar con estados que sean fuertes, que estén legitimados y que cuenten con un financiamiento suficiente para poder llevar a cabo todas estas políticas, ¿no? Antes de darle la palabra a Flavia, les invito a todas las personas que están aquí en el curso a que dejen comentarios o cualquier pregunta, ya sea en el cuadro de preguntas y respuestas, aquí en el Zoom o en el chat. Y ahora sí, Flavia, te doy la palabra para tu intervención. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes.
un placer estar con ustedes. Yo les voy a compartir una presentación sobre el tema que me pidieron dentro de los cuidados, que es qué lugar ocupa el cuidado en las agendas y demandas. La petición, soy honesta, decía de la sociedad civil. Yo le hice un corte ahí, puse o pensé en los feminismos. Y les adelanto la conclusión, empiezo por el final, diciendo que desde mi perspectiva es un área de trabajo y de demanda de los feminismos con apellido académicos de América Latina en el siglo XXI, que crecientemente, sin embargo, es una reivindicación de otros feminismos más allá de la academia, ¿no? Se está volviendo una demanda más amplia, a pesar de lo cual todavía no considero que sea una demanda ciudadana asentada. Esto, a pesar de que el cuidado es tan relevante como nos decía Alma, ¿no? Para el desarrollo económico y social, para la producción de bienestar, para la igualdad social y de género. Entonces, es un área indiscutiblemente de reivindicación con muchas potencialidades que no tienen otras reivindicaciones feministas, que básicamente son otros aliados, otros aliades que no frecuentemente hemos tenido las feministas, pero en esos otros aliados también está el riesgo, ¿no? Es un área de reivindicación que tiene también sus propios riesgos. Entonces, esto como introducción y como conclusión ya van a ver al mismo tiempo de lo que les comparto. Es casi de perogrullo decir que en la región tenemos un feminismo diverso y heterogéneo, ¿no? Eso creo que todas quienes estamos aquí lo podemos atestiguar, es diverso, heterogéneo en su configuración y desarrollo, pero hay un sustrato y una reivindicación común, ¿no? Por algo tenemos o nos ponemos la misma bandera del feminismo, ¿no? O sea, todas pretendemos derribar el patriarcado, conseguir la igualdad real, conseguir la igualdad en la diversidad, ¿no? A pesar de ese sustrato común, es poco lo que hay en la bibliografía sobre eso, ¿no? Sobre las luchas comunes. La bibliografía sobre el feminismo latinoamericano en concreto se centra más en las diferencias, en las disputas, en cuáles son nuestras identidades diferenciadas y sobre todo en cuáles son las estrategias más aptas para abordar nuestras reivindicaciones, ¿no? Con Estado, que sin Estado, que si la clásica división esa de institucionalistas y autónomas, y se van sumando otras con el devenir de los años. ¿Sí? ¿Adelante? Creo que fue un error, Flavia. Ah, ya, ok. Gracias. Pero lo que quiero decir con esto es que nos hemos mirado poco a nosotras mismas para analizar nuestras trayectorias temáticas, cuáles son nuestras demandas, ¿no? Yo hice un barrido indagando en eso y lo que encontré es que el cuidado, o sea, como cuidado, y antes de eso, como decía Alma, como trabajo reproductivo, como división sexual del trabajo, no abordamos el cuidado de buenas a primarias. Hay ahí el recorrido conceptual que presentaba Alma, ¿no? El trabajo reproductivo como tal o la división sexual del trabajo, o podemos hablar de roles de género, siempre fueron parte de las agendas feministas latinoamericanas, pero no han tenido un lugar visible o central. Demandas centrales fueron y siguen siendo el aborto y la violencia, ¿no? Entonces, y aquí hago un esquema muy rápido para ponerlo en perspectiva histórica de las reivindicaciones feministas o a qué se ocuparon las feministas, a las cuales además les debemos tantos, ¿no? Las feministas que ya ahora son mayores o las que ya no están, ¿no? En los 70 y 80, para ponerlo en términos promedio en América Latina, se ocuparon en la recuperación de la democracia, ¿no? Si hablamos de América Central, ya más adentrado los 90 en los procesos del paz. Pero recuperada la democracia, vuelto o conseguidos los procesos de paz, se vuelve a mirar el patriarcado, que opera no solo en el dictador, sino también en los propios compañeros de partido, en la pareja, etcétera, ¿no? Y se instala
masivamente a la lucha contra la violencia machista. Y lo que yo considero es una de las primeras victorias del feminismo latinoamericano, que es la primera generación de leyes que sancionan la violencia, ¿no? Que dicen al Estado, usted puede entrar a esta casa, este tema no es privado, ¿no? En este hogar, y esto es sancionable. En los de 2000, como ustedes saben, va agarrando fuerza los temas de derechos sexuales y reproductivos, sin que por esto y hasta el día de hoy la violencia sea un tema, lo sabemos todas, ¿no? Ya en la segunda década del presente siglo, junto con el afianzamiento de las demandas de aborto, importantes victorias que todas aquí conocemos, surgen otras demandas que tienen que ver con interseccionalidades e identidades y también nuevos conflictos, como todas aquí sabemos, quizá el más visible es el transexclusionismo, ¿no? Pero bueno, todo esto para decir que el cuidado se posterga. ¿Y por qué se postergan las demandas feministas si es tan relevante como nos ha dejado con meridiana claridad Alma? Porque no es una urgencia, porque estamos acostumbradas a sobrellevar la carga del cuidado, y urgencias son las que atraviesan la sobrevivencia y el cuerpo de las mujeres, como el aborto y la violencia, ¿no? Pero yo creo además, y esto es hipótesis, que no tenemos una suficiente problematización incluso en las feministas, y que es un terreno de importantes contradicciones, ¿no? Hay un resurgir del feminismo maternalista, al cual yo creo que hay que prestarle atención. Se escuchan voces incluso en las feministas de que lidian un poco con una visión esencial de que las mujeres cuidamos mejor, sobre todo en feminismos más de base, y la ética del cuidado, que ha tenido diversas interpretaciones, algunas poco afortunadas desde mi punto de vista. Además, otra cosa para abonar a esta hipótesis es que la maternidad ha sido históricamente, y sigue siendo en muchos países de la región, la vía de acceso a derechos sociales a las mujeres. El paradigma es la pensión de viudez, pero hay muchas otras formas de mostrarlo. Pero también es la vía de acceso a los movimientos sociales, ¿no? O sea, las mujeres tienen peso en los movimientos sociales por madre. Yo soy boliviana, doy el ejemplo de Bolivia, de que aquí la organización social de base son los clubes de madres. O sea, si a mí me dicen cómo convocar en las juntas vecinales y cómo acceden las mujeres a las juntas vecinales, que es digamos, el espacio más pequeño de participación popular, más pequeño yendo de abajo hacia arriba, son los clubes de madres, ¿no? Entonces, también la legitimidad en los movimientos sociales y en el poder político es a partir de la maternidad. Entonces, se da, y a esto hay que sumarle una serie de cosas que tienen que ver con identidades, ¿no? De que soy mujer porque soy madre, o no soy suficientemente mujer si no soy madre, y con imaginarios, ¿no? De que cuesta renunciar a eso, y con las pequeñas parcelas de poder que han ejercido tradicionalmente las mujeres en el espacio doméstico, ¿no? Entonces, suena como un oxímoron, pero las trayectorias de vida de mujeres, los estudios cualitativos muestran esto, ¿no? Puede ser un poder que somete a quien lo ejerce, ¿no? Que suena como un oxímoron, pero para mí esto refleja lo contradictorio que es el terreno de los cuidados, ¿no? Yo creo que es algo que de reciente reflexión, he trabajado las redes de cuidado feministas, pero esto que les digo, estas son hipótesis, lo he estado pensando recién, y lo digo porque, bueno, aparte de eso que le digo, de que he estudiado las redes que ya voy a mencionar, las redes de cuidado feministas, hice una lectura de los encuentros feministas de América Latina y el Caribe, y un poco constatan lo que vengo diciendo, ¿no? La división sexual del trabajo y el trabajo reproductivo se tratan, ¿no? Desde el 80 y tanto, pero no en un lugar central. Recién en el 2014 aparece el cuidado y ligado al ambientalismo y al buen vivir, no a la teoría feminista del cuidado. Recién en el 2017 aparece el autocuidado, y recién el 2023 aparece en el sentido que exponía Alma como algo central para los modelos de desarrollo, ¿no? Ahora, tenemos por un lado en el espacio internacional estos encuentros feministas de Latinoamérica,
y tenemos otro espacio de negociaciones internacionales ligado a los organismos internacionales, a la CEPAL y más recientemente a unas mujeres que es la Conferencia Regional de la Mujer. Ahí sí hay un espacio interesante del trabajo de los cuidados que ha sido muy influyente, ¿no? No me voy a extender en eso, pero empezando en el 2007 y terminando el año pasado, empezando en 2007 en Quito y terminando el año pasado en la Conferencia Regional de Buenos Aires, hay una línea de trabajo que se va enriqueciendo y que es crecientemente influyente y que está ligada al mundo académico, ¿no? No es solo producción, digamos, de Naciones Unidas, sino que hay ahí una influencia feminista académica clara. Y también en estos foros regionales hay presencia de movimientos de sociedad civil, ¿no? Como el mismo hecho de que paralelo a esto hay un encuentro, perdón, que se llama encuentro paralelo, ¿no? De sociedad civil. En el mundo académico hay una trayectoria que mostraba Alma, un recorrido conceptual. Yo recogí para esta ocasión un recorrido que destaca Karina Battiani, que habla de la influencia, ¿no? Y habla de una influencia anglosajona, y ella distingue como dos corrientes, ¿no? Una de los 70 y 80, que es el debate del trabajo doméstico a partir de la división sexual del trabajo, y que hay, ¿no? Unos primeros planteos del feminismo marxista y socialista en el sentido de que hay una expropiación de este trabajo no pagado de las mujeres. Igual el centro es el trabajo no remunerado, no el cuidado en sí. Después identifica otra corriente, donde también anglosajona, donde señala como figuras centrales a Daly y a Lewis, que ya hablan de un trabajo que no solo es prestado en el espacio familiar, sino también en otros marcos institucionales como el mercado, la comunidad y el Estado, ¿no? En ambas corrientes hay un salto cualitativo cuando el cuidado pasa a concebirse como trabajo. Y hay en ambas corrientes trabajos no feministas, ¿no? Entonces, pero esto a mí, sin duda que ha tenido influencia, y yo creo que ha tenido influencia sobre todo en las economistas feministas. Pero a mí me gusta destacar que aún con influencias importadas, digo, sobre todo en la economía feminista, hay aportes propios latinoamericanos, también en la economía feminista, que están siendo ahora importados, o sea, exportados desde América Latina para otras latitudes, ¿no? Destaca también entre ellos el caso del derecho al cuidado, que ha dado lugar a unas recientes audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que esa es producción latinoamericana que está siendo retomada, por ejemplo, por colegas europeas, ¿no? O sea, hay un desarrollo propio latinoamericano en los estudios del cuidado, ¿no? Y como suele suceder con la Academia Feminista Latinoamericana, tenemos un pie en la academia y otro en el activismo, ¿no? Muestra de eso es que, y aquí dejo de compartir, no sé cómo voy de tiempo, creo, seguro justo. Perdón, te quedan 3 minutos, Flavia. Muchas Ya, gracias. creo que corrí un poco. Y decía, como suele suceder con la Academia Feminista Latinoamericana, tenemos otro pie en el activismo, ¿no? Y es esta suerte de investigación y de academia interesada, entre comillas, ¿no? Que persigue un cambio en la realidad, la que ha dado lugar a que se conformen en la región redes, plataformas, mesas de cuidado. Las más antiguas, la uruguaya, aquí Alma es una de sus fundadoras. 2 años después, la MIEC de Colombia, que veo en el chat que hay varias compañeras colombianas. La MIEC no solo está en Bogotá, sino que hay cerca de una decena de mesas territoriales en Colombia, pero la más antigua es la de Bogotá. Ahí estoy nombrando 2 países, hay otros 4 más, ¿no? Que son redes con una fuerte impronta académica, porque muchas de sus integrantes y sus fundadoras nos dedicamos a la investigación, que es ella, pero se van sumando otros sectores sociales, ¿no? Y tenemos la aspiración directa, clara, explícita de contribuir a cambiar esto que queremos cambiar, la distribución social del trabajo de cuidado,
y a garantizar el derecho al cuidado y interpelamos, mejor dicho, a los estados para que se hagan cargo. Estas redes han sido unas experiencias súper interesantes, hay un montón de lecciones aprendidas, tenemos desafíos importantes. Uno de ellos tiene que ver con nuestros aliados, no todos los estudios del cuidado, la mayoría, pero no todos son feministas, no todas las reivindicaciones del cuidado lo son, no todas persiguen cambiar la división sexual del trabajo, y ahí tenemos que tener ojo, ¿no? Para mí ese es uno de los principales desafíos de estas redes, que tienen que seguir siendo feministas, digo yo, claro está, es que tenemos mucho potencial y que yo creo que son una apuesta súper interesante, y todas, y lo digo con conocimiento de causa, en los 6 países en que estamos, 5 ahora, lamentablemente en un caso centroamericano quedó paralizada, hemos tenido algún grado de influencia en diálogos con los gobiernos y en política. Vuelta, los casos más notables son el de Ecuador y el de Uruguay y el de Colombia. Hemos tenido el resto logros bastante más modestos, pero el sobrevivir ya es un logro, el sobrevivir en la diversidad que somos en esas redes que nos une el cuidado y el feminismo. Yo considero que es un logro interesante y que me gustaría incentivar también en otros casos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Flavia. Me parece muy importante, recuperando un poco toda tu intervención, pues bueno, seguir impulsando los debates, las reflexiones, las propuestas desde el feminismo para continuar poniendo la agenda del derecho al cuidado pues al centro, irla impulsando cada vez más. Destacar y también invitar a quienes nos escuchan a que puedan ver en YouTube las presentaciones, bueno, las intervenciones de varias colegas, entre ellas Laura Pautasi, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde justo se solicitó una opinión consultiva para que se reconozca el alcance del derecho al cuidado. También platicarles que, como Alma mencionaba al inicio, que estaba muy contenta de que seamos tantas personas, compartirles que somos 180 personas inscritas, lo que hace esta edición la más extensa de las anteriores. Decirles también que en el chat les dejamos el link a los documentos que elaboraron Flavia y Alma, el que se compartió, bueno, ambos hablan sobre sus intervenciones. Y respecto a las personas que preguntan si pueden inscribirse extemporáneamente al curso de Economía Feminista, les pedimos que por favor manden un correo a economiafeminista@latindad, con doble D al final, .org. De igual manera, ahorita se los ponemos en el chat. Y pues bueno, con estas intervenciones daremos paso a las rondas de preguntas y respuestas. Por aquí vi una que me parece iba dirigida hacia ti, Flavia. Dice, mencionó lo de la ética del cuidado en una diapositiva. ¿Podría hablar más de ese concepto? No lo conocía. Si quieres, te Y doy la también voz. hay otra pregunta que la puede, a mí me interesa y Flavia la puede también, que dice cuáles son los principales riesgos que he identificado sobre las nuevas alianzas en el proceso de la reivindicación de los cuidados. ¿Verdad? Sí, no la había visto. Gracias, Alma. No de nada. Entonces, Tomo la palabra entonces, gracias. Voy a empezar. Hay 2 de las 3 personas que preguntan que son colegas, conocidas, amigas. Sara Tomé, que aprovecho de saludar, que pregunta qué significa el debate del cuidado de los feminismos. Para mí hay un corte claro. ¿Se quiere cambiar la división sexual del trabajo o es interés secundario? Para nosotras es lo principal, ¿cierto? Por eso es que queremos que entre los varones y que entre el Estado. Queremos de que cuidado y feminidad dejen de ser sinónimos. Tenemos claro que la división sexual del trabajo es uno de los pilares del patriarcado. Entonces, donde eso no figura, no es un debate que persiga nuestros intereses feministas, ¿no?
en alusión a la pregunta de Sara. Y hay otros debates sobre cuidado no feminista, menos, pero hay, por ejemplo, me salta ahora. Yo les comentaba que recién han sido la semana pasada las audiencias en la Corte Interamericana sobre el derecho al cuidado. Se presentaron 130 amicus curiae, es una cosa histórica en la época de esta Corte. El más grande lo presentó ELA, de Argentina, que la portavoz fue Laura Pautasi, que además es la teórica en este tema inicial, la teórica inicial. Y de esos 130 hay 5 o 6 que uno dice no persiguen lo mismo que nosotros, ¿no? Que nosotras. Y están ligados a preguntas religiosas, por ejemplo, ¿no? O sea, el foco no es el derecho al cuidado como nosotros lo concebimos, derecho de cuidadoras y personas receptores del cuidado, cuidadoras remuneradas y no remuneradas, pero con un fuerte énfasis en cambiar la división sexual del trabajo. Si no, no es, ¿no? Entonces, eso pensando en la pregunta de Sara. Alma, que dice ahí totalmente de acuerdo, Cotocaya de Alma, pero en México, Alma Colín, a quien también aprovecho de saludar. Querida Alma, dice, en el siglo XXI es un promedio para América Latina, yo decía, es hechos estilizados, como dicen las economistas, y ella dice que de repente en México no, porque es antigua la reivindicación del cuidado. Ojo, yo digo como cuidado, el siglo XXI en América Latina, ¿no? No como trabajo reproductivo, no como roles de género, no como división del trabajo. Por supuesto que eso estaba en las reivindicaciones de los 80 en Bolivia, cuando entran en masa las mujeres al mercado laboral, en los programas de ajuste estructural, estaba el trabajo reproductivo. Estaba en Uruguay, estaba en Colombia, estaba en México. Como teoría feminista del cuidado, digo yo, que cambia el foco de atención, cambia el lugar de donde miramos la realidad, cambia el objeto de estudio. Es remunerado y es no remunerado, es intrahogar y es extrahogar, es productivo y es reproductivo, cambia el objeto de estudio. De este nuevo objeto de estudio me refiero cuando hablo del siglo XXI, ¿no? Por supuesto que es un promedio para los países, pero me animo a decir que así como teoría feminista del cuidado en América Latina es del siglo XXI. La otra pregunta sobre la ética del cuidado, como el libro más referente que hay es de Carol Gilligan, que es una teórica del feminismo de la diferencia, y de ella es lo que hay de la ética del cuidado. También sugiero mirar más reciente y muy influyente y muy buena, Joan Tronto, canadiense. Está traducido al español. Un trabajo reciente por la colección Horizontes del Cuidado de Fundación Medife Edita, pueden de bajado gratis en internet. Eso por la ética del cuidado. Y a Lisette, lo de los riesgos, tenían un poco que ver con la pregunta inicial, ¿no? Con la respuesta inicial que daba conversando lo de Sara. Tiene que ver con aliados que buscan otras cosas. O sea, otras cosas como satisfacer la necesidad de ancianos y ancianas que se vuelven lo voy a decir crudamente, su desatención se vuelve un problema para la sociedad y el Estado, entonces usan nuestros argumentos, sí, ojo, parte de nuestros argumentos recortados para sustentar el apoyo desde el Estado a organizaciones de monjas que cuidan ancianos. Y es verdad, esto no es un ejemplo hipotético, ¿no? Es algo que he visto. En la misma Convención de Sobreprotección de Derechos de Personas Mayores de la OEA, que es la primera que habla, junto con la de discapacidad, del derecho al cuidado, fue un debate del que tuve el privilegio de participar de las negociaciones de los estados, yo no como estado, y la pulseta ahí era clarísima, ¿no? O sea, el derecho de ser cuidado en sus familias, decían, por ejemplo, utilizando todo nuestro marco para decir el derecho de las personas mayores de ser cuidadas en su familia. Y eso nuevamente no es hipotético, eso pasó, ¿no? Entonces, y claro, y estábamos todas por el derecho al cuidado en un encuentro de gobiernos para sacar una convención de derechos humanos. Entonces, hay veces es muy grosera
diferencia de opiniones, pero hay otras veces que hay que ir jalando para que aparezcan estas diferencias como la que apareció, por ejemplo, en esta negociación de gobiernos para esta convención, ¿no? No sé si he sido clara con eso. Sí, sí, dicen muchas gracias. Hay dos preguntas que creo que una ya fue resuelta, pero igual la voy a mencionar como parte de otra. Josefina Marcelo pregunta, ¿qué experiencias o ejemplos de políticas de cuidado en América Latina podrían destacar que tengan justamente esta perspectiva feminista? Y la segunda pregunta, que es la que me parece que fue ya resuelta, pero igual la hago, es ¿qué implica hacer hincapié en los cuidados desde el feminismo en el debate sobre los cuidados? Creo que es sobre lo que acabamos de platicar. Dejo esas, no sé si la quiera responder Alma. Alma. Perfecto. Sí, yo creo que, bueno, de lo que mejor puedo hablar es del el Sistema Nacional de Cuidados que se creó en el caso de Uruguay. No sé si una perspectiva feminista, pero sí desde una perspectiva de la igualdad de género, donde a través de un proceso de discusión a lo largo de un año de organizaciones de la sociedad civil de todas partes del país, bueno, un país chiquitito, ¿no? Se pudo alcanzar una serie de acuerdos y montar sobre la base de lo que ya existía, es decir, no todo lo que se creó es nuevo, porque esto es importante entenderlo también, es cómo se aprovecha lo que ya está para poder darle otra perspectiva, etc. Creo que el ejemplo de Uruguay fue muy trascendente en América Latina, lo sigue siendo, pero hay que tener en cuenta que los países nuestros se caracterizan por los rápidos cambios de gobierno. Y los cambios de gobierno te pueden echar para atrás muchas cosas. En el caso de Uruguay, a ver, lo primero que hizo el nuevo gobierno, y aquí yo creo que uno es cuando se da cuenta que no se entendió nada, para decirlo de una manera buena, o bien que no se aceptó nada. Y es que el Sistema Nacional de Cuidados se pasó para combinado con el programa de discapacidad dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Imagínense ustedes. O sea, ¿qué se entendió de todo lo que había? Luego hubo problemas presupuestales y sigue habiendo una serie de problemas. Con esto quiero decir, nosotras estamos en países y en sociedades que nos enfrentan a grandes desafíos. Por un lado, yo lo dije hoy, estados relativamente débiles o frágiles. Por otro, cambios de gobierno que pueden directamente ir de extremo a extremo, como lo estamos viendo en Argentina, como lo vimos aquí en Uruguay, o sea, por ese lado, ¿no? Y por otro lado, que no es menos importante, yo lo he estado trabajando un poquito, y es en la reacción tan conservadora y tan antifeminista y tan antiderechos que empezamos a observar en algunos gobiernos de América Latina y también en actores de la sociedad civil. Entonces, nosotras hemos hecho avances, hemos dado ideas, contribuido a crear políticas, y estos son avances nuestros. Ahora, ¿qué pasa? Cuidado, eso les crea a todos los que ahora hablan de la ideología de género, de que queremos destruir la familia, de todo esto, les crean estas otras reacciones. Entonces, me parece que es súper importante trabajarlo dentro de los movimientos feministas, esta temática. Comparto absolutamente el recorrido que hizo Flavia y las explicaciones que dio en torno al por qué. También a veces la realidad tiene una fuerza tremenda, porque a lo mejor
nuestras vidas se convierten en un infierno lentamente a lo largo de nuestra trayectoria vital. Pero bueno, nos están matando una cantidad de mujeres por día. Entonces eso tiene un impacto, ¿sí?, tan grande que otros problemas que son más estructurales, más de largo plazo, un poco se pierde la visibilidad. Así que, bueno, no sé si más bien he planteado, porque me parece que los desafíos que tenemos son enormes, y bueno, y este tipo de foro es un foro con más de 180 personas, esto es maravilloso, y creo que discutir esto y conversar de estos temas es lo que nos puede ayudar. Gracias, Alma. Flavia, otra pregunta. Vanessa Arias nos pone en el chat. No había escuchado sobre el feminismo paternalista. ¿Se podría comentar sobre este concepto? Gracias. Ahí le contesté en cortito, en realidad es maternalista, no paternalista, ¿no? Que exalza la figura de la maternidad social, la presencia de útero, una serie de ritos al respecto. Me llama la atención porque hay una concurrencia de distintas generaciones en esto, que es chiquitito, pero de todas formas me parece curioso, porque para mí es contradictorio, ¿no? Y ya que tengo la palabra, aprovecho, aquí veo una pregunta de Alicia Maldonado, que dice, ¿cómo ha sido el trabajo con organizaciones feministas de base, incluso con compañeros que no se sienten cómodos autodenominándose feministas, respecto de un sistema de cuidado y cuáles son los debates que han surgido? Yo voy a contestar cortito y me gustaría igual que conteste Alma, que tiene la experiencia uruguaya, que es la más desarrollada de la región. A ver, yo les cuento de Bolivia. Yo soy parte de una plataforma nacional que fundamos hace 5 años y en ciertos términos es relativamente, tenemos nuestras diferencias, obviamente, ¿no? Pero hay organizaciones feministas, hay universidades, está Una Mujeres, está WeEffect, está Oxfam, de organizaciones internacionales de la cooperación. Habemos unas 10 personas a título personal, entre las cuales estoy yo. Hay hartas ONG, en fin, ¿no? El grueso, nos consideramos feministas y hemos hecho un colador en ese sentido ante algunos deseos de admisión, ¿ya? También de personas y de organizaciones. Pero es más o menos homogénea con un fuerte componente académico, como digo. Yo estoy en la pelea hace unos pocos años, un par de años, de hacer lo mismo a nivel Santa Cruz, que es mi territorio. Y ahí sí, y traigo esto a colación porque ahí sí nuestra participación es de organizaciones de mujeres que a veces se sienten incómodas con la calificación de feminista, pero que tienen liderazgos vecinales, que tienen liderazgos barriales. Y ahí la verdad que es difícil lograr una masa crítica, es difícil tener espacios de reflexión sin que haya que llegar a un fin inmediato, a algo tangible, y esto amerita reflexión. Es difícil que lo sientan como una demanda, vuelvo porque tienen otras urgencias, de ahí vienen un poco mis reflexiones. Si vos les decís violencia, clarito saltan porque tienen o la padecen o tienen a alguien en su círculo cercano, ¿no? Aborto puede dividir un poquito más, pero también lo tienen tangible. A esto están acostumbradas a cargar, o sea, todas nuestras reuniones son con un montón de criaturas, de hecho, ¿no? Digo, de niños, niñas. Entonces, y lo que decía la otra vez yo preguntándole, o sea, para ir a esas reuniones tienen que dejar de hacer otra cosa, el costo de oportunidad, que siempre es un tema de la movilización de mujeres, ¿no? Y no está sentada, yo insisto, no está sentada como demanda ciudadana, y está esta cosa contradictoria de que sí, quiero disponer más tiempo, pero tampoco estoy dispuesta a, entre comillas, ceder esto en lo que es lo único en que tengo autoridad, ¿no? Entonces cuesta con las organizaciones, no todas se sienten cómodas denominándose feministas, pero aún entre las que sí son más de base, más otros movimientos de mujeres no necesariamente feministas, cuesta asentar esta demanda, en respuesta a Alicia Maldonado.
Alma, no sé si tú también quieras responder esta. Rápido, hay otra pregunta también que es para mí, pero complementando esto para el caso de Uruguay. En el caso de Uruguay, eh, eh, previamente a la construcción e implementación de un sistema nacional integrado de cuidados, ya se había creado el Sistema Nacional Integrado de Salud, que fue un cambio, una reforma muy importante que es toda una pata, ¿no? Vinculada a los cuidados del lado de mercado y público. Por otro lado, se había extendido la educación inicial y bajada la edad, disminuido la edad obligatoria de ingreso a la educación primaria, o sea, se les brinda educación a partir de los 4 años. Puede ser menos, pero los 4 es lo que marca la ley. Y había unas bases, incluso había desde los años fines de los 90, de los 90, un sistema nosotros le llamamos guarderías, bueno, cuidados, educación inicial de los bebés, de los más chiquitos, sobre todo para las poblaciones en condiciones de pobreza, que eso se pudo ir ampliando, que son los CAIF. Es decir, había un entretejido, eso por el lado de lo estatal. Y por el lado de las organizaciones sociales, es efectivamente así, muy pocas feministas se arrimaron, pero había académicas y algunas otras activistas entre nosotras que fuimos construyendo la red Pro Cuidados con una alianza muy interesante con organizaciones vinculadas a otros temas de cuidado, como por ejemplo las enfermedades psíquicas, como por ejemplo discapacidades de todo tipo, como las personas mayores que cobran jubilaciones y pensiones. Es decir, se estableció una red que parecía que no teníamos nada que ver los unos con los otros, pero que fue construyendo una mirada común y una mirada tendiente a la igualdad de género. Así que, bueno, son experiencias. Yo creo que cada sociedad, cada país tiene que hacer las suyas propias. Y si me permiten, porque vi allí una pregunta sobre la perspectiva marxista en la economía feminista, desde mi perspectiva de la economía feminista, yo creo que la perspectiva marxista es muy importante por, creo que 2 razones. Una primera es que, a diferencia de otras corrientes, y sobre todo la corriente predominante de la economía, coloca el tema de las relaciones de poder, del conflicto. Es decir, no somos todos unos entes o agentes que podemos transar en condiciones de igualdad. Hay relaciones de poder. Pero en la perspectiva marxista, las relaciones de poder se daban entre clases sociales. Quiere decir que al interior de una clase, los hombres y las mujeres no tenían conflicto. Aunque se destacaba la importancia del trabajo gratuito, decían, de las mujeres para la reproducción de la fuerza de trabajo. Y en segundo lugar, porque nos da herramientas conceptuales, como yo les decía hoy, para entender los procesos de producción y reproducción. Así que, por este lado, o por esto, podríamos hablar mucho más, pero tratando de dar algunas respuestas sencillas. Gracias, Alma. Hay 2 preguntas más. Una es de Jacqueline Ruiz. Me gustaría entender cómo el cuidado nos somete a quienes cuidamos, pero que el cuidador somete al otro. Si pudieras desarrollar más esta idea, creo que va hacia Flavia. Y otro, quería hacia las 2, haciendo referencia a esto de gobiernos que no entienden, no entienden que no entienden. Y la pregunta dice, ¿no creen que también porque se niegan a modificar las estructuras de poder para no afectar los intereses de quienes los detentan? Gracias por sus respuestas. Entonces, si gustan, le doy la voz a Flavia para la primera y después se puede contestar la segunda por parte de las dos.
no estoy segura de haber entendido. A ver, me corrigen si no quien pregunta. Una visión de eso puede ser que la palabra sometimiento no la entiendo, que es que haya una postergación de los intereses de una de las dos poblaciones, siempre entendiendo que toda la población es receptora del cuidado en algún momento de su vida, pero ¿no? Que se privilegien los intereses de la población receptora y se desestimen los intereses de las mujeres prestadoras, proveedoras remuneradas y no remuneradas de cuidado. Eso puede darse y de hecho se ha dado históricamente así, ¿no ve? No sé si ese es el sentido de la pregunta o relaciones de sometimiento y de abuso en la relación prestadora-receptora de cuidado, lo cual se da y ha sido poco estudiado en América Latina y es uno de los temas en los cuales falta reflexión entre las feministas, entre otros, pero hay trabajos interesantes en otros lados que he visto, tanto por oficios, por gremios de cuidadoras remuneradas, como en las relaciones intrafamiliares, ¿no? Justo acaba de añadir sobre tu última premisa, en tu segunda lámina, refería que el cuidador somete al otro. No refería. El cuidado puede ser el poder, agrega. ¿Cómo? El cuidador. Que Ya me acordé, lo que yo decía, lo del el oximorón de las relaciones Sí. de cuidado, de que el poder que somete a quien lo ejerce, gracias. Es que, claro, era para poner en una frase lo contradictorio que es esto para para nosotras, las propias mujeres, ¿no? Yo esa frase la saqué hace años de un libro que leí de 3 generaciones en España, cualitativo, de 3 generaciones de mujeres trabajadoras cuidadoras, ¿no? Y era este sentimiento encontrado de una queja constante de no poder hacer cosas y ganas de redistribuir el cuidado, de que alguien más participe, pero al mismo tiempo no querer abandonar esa actividad en la cual eran materia autorizada ellas, ¿no? Y son 3 generaciones de mujeres y cómo esto persiste. Hay muchas diferencias, ¿no? Entre abuelas, madres e hijas que estaban insertas en el mercado laboral, pero este sentimiento encontrado persiste y uno lo ve. A veces uno piensa que es culpa, ¿no? Dejar a la criatura en la guardería. A mí aquí me aparece la culpa en mis entrevistadas, en el trabajo cualitativo que yo hago. Pero también aparece la desconfianza. Soy la que mejor lo hago. Nadie más lo hace tan bien como yo. ¿Ya? Soy materia autorizada. Y seguidito, si uno ahonda más, a veces aparece esto de que es mi pequeña parcelita de poder, es lo único en que soy soberana, que nadie se me vaya a meter, ¿no? Es falso poder porque termino renunciando a 2.500 cosas y vivo renunciando y mi autopercepción, de hecho, más superficial y la primera que sale es la de renuncia permanente, ¿no? Renuncio a hacer un mejor trabajo, renuncio a cuidar mejor porque hago todo al mismo tiempo. Por decirlo corto, ¿no? Entonces, por eso decía falso poder, pero es un podercillo en cierta manera, ¿no? Se percibe así. Entonces, a eso me refería, y este es el terreno poco explorado, el que digo que nos debemos a eso una reflexión importante, ¿no? Eso, Andrea, gracias. Bueno, con relación, sí, yo dije no se entiende o no se acepta. Es una manera de decirlo, ¿no? Yo creo que existe la voluntad de no modificar las normas de género, de no modificar la sociedad, al menos en ese sentido. A veces aparecen intereses que están relacionados con hay que cambiar algunas normas de género, porque lo que sí se visualiza es que, por ejemplo, en determinados momentos de crecimiento de la economía se precisa más oferta laboral. Y, bueno, ¿quién la va a ofertar? Y además hay que usar aquella oferta que viene de las mujeres más educadas. Y bueno, ¿cómo resolvemos el tema de los cuidados? Eso por un lado. Esto puede ser más o menos política consciente, ¿verdad? Esto puede ser más o menos, como de la misma manera
lo que preguntaba la colega cuando nos preguntaba, si hay intereses. Bueno, yo hace un tiempo que utilizo una expresión que no sé si sirve, a mí me sirve, que decimos las economistas feministas y las feministas, estamos desordenando el tablero de la economía, porque lo que demandamos, la igualdad, no está en la base del funcionamiento capitalista. Lo que está en la base del funcionamiento capitalista es la desigualdad, es la brecha salarial, pero no porque haya un poder maléfico, sino porque esa brecha salarial, sino porque esa situación de ese ejército de reserva femenino, tiene un sentido económico para quienes tienen el poder económico. Entonces yo digo, estamos desordenando las cosas. Y por eso vienen después esas reacciones tan conservadoras para disciplinarnos, para ponernos en el buen camino, digamos. Muchas gracias, Alma. Esto último del tablero me encanta. Bueno, ya estamos llegando al final, de hecho ya nos extendimos un poco más de la hora. Entonces, pues bueno, la invitación es a que sigamos teniendo estas conversaciones en los cursos de economía feminista, que les recuerdo, el de tópicos especializados arranca el 2 de abril y el de Una mirada desde América Latina arranca el 3 de abril. De nuevo, si gustan inscribirse extemporáneamente, favor de mandar un correo a la dirección que les voy a volver a poner ahorita por el chat. Y bueno, sin más, agradezco muchísimo, Flavia, Alma, su tiempo para este espacio, también a todas las participantes por sus preguntas, la reflexión estuvo muy interesante y bueno, espero seguir coincidiendo en muchos espacios hacia adelante. Gracias, Vero, Gracias. también por la invitación y Adiós. por el curso. Adiós, que estén bien. Adiós, adiós.